Muy bien, estamos nuevamente con el licenciado Eric Robledo. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos y por las experiencias que has compartido con nosotros. Eric ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es actualmente profesor de clases de administración, pero ha brindado también las cátedras en la asignatura de gerencia de proyectos. Aparte de la experiencia que Eric ha tenido en la vida real, en la ejecución de proyectos, particularmente en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Palmerola, pues le da la autoridad para que pueda aquí hablarnos con propiedad de todo lo que estamos viendo en teoría. Bienvenido nuevamente, Eric. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Un gusto estar aquí platicando contigo y con tu grupo de estudiantes y bueno, aquí para seguir explorando nuevos temas de las clases de proyectos. Muy bien. Eric, hablamos un poquito sobre tu experiencia en el área financiera, hablamos también sobre el proceso de levantamiento de capital, hablamos sobre cómo se diferencia y qué similitudes también tienen los proyectos de montos multimillonarios y uno de menor escala. También nos hiciste desde tu punto de vista esa referencia sobre qué esperas tú como consultor financiero de otros profesionales relacionados al área técnica, al área comercial, qué sé yo, entre otros profesionales de los equipos multidisciplinarios que conforman estos proyectos, ¿verdad? Me encantaría que esta pregunta está más orientada al aspecto de evaluación del proyecto. Desde tu perspectiva, ¿en qué se sustentó y cuáles fueron los supuestos para aceptar la ejecución del proyecto del Aeropuerto Internacional de Palmerola? Eh, sí, a ver, el proyecto cuando se aceptó en un inicio tenía una serie de circunstancias, pues que en ese momento, pues no, como todo proyecto, no sabíamos para dónde iba a agarrar el proyecto. Nosotros lo que podíamos hacer como equipo de proyecto era analizar las situaciones que teníamos ahí, las que estaban plasmadas en los contratos y luego a partir de esos acuerdos oficiales nosotros llegar y hacer las evaluaciones del caso, ¿verdad? Las evaluaciones financieras, estratégicas de un proyecto de esta naturaleza. Nosotros partíamos de varios supuestos y la naturaleza de este proyecto nos trajo bastantes sorpresas. Algunos de esos supuestos, como te lo comentaba en la otra edición, era por ejemplo el caso de Tongotín, que nosotros partíamos de un supuesto en el cual el aeropuerto de Toncontín se iba a cerrar completamente y así es como estaba previsto en los contratos que se firmaron, porque así fue como se habló con el gobierno en su momento antes de firmarlo y luego, bueno, nosotros partíamos de estos escenarios que ya estaban firmados y luego ya sobre la marcha por presiones políticas, factores externos ajenos quizás al rubro de la empresa, hubo presiones externas para modificar lo que ya había sido acordado. Entonces, digamos que ese es como un supuesto que se ve modificado en detrimento de las primeras evaluaciones que nosotros habíamos hecho. Entonces, a partir de ese supuesto, digamos, bastante fuerte que se modificó, nosotros tuvimos que hacer tuvimos que reformular prácticamente todo el esquema, porque ese es un cambio grande, el hecho de que hayan reabierto Toncontín únicamente incluso solamente para vuelos internacionales. Entonces, esa situación lo que provocó fue que tuvimos que reevaluarlo todo, en el sentido de que para que el proyecto se mantuviera siendo factible económicamente, tuvimos que hacer nuestras corridas financieras en nuestros modelos de negocio, de tal forma de que mitigáramos ese riesgo de fuga de tráfico que te había hablado. Y una de esas formas era mitigando de cierta forma la cantidad de pasajeros que salían de aquí de Toncontín con un vuelo nacional y agarraban su conexión en San Pedro Sula. Entonces minimizamos la cantidad de personas que salían de aquí y le pusimos un límite de 33 personas, de 33 asientos
por aeronave. Entonces realmente que del aeropuerto de Toncontín solo van a poder salir vuelos bien pequeñitos. Ya no van a poder salir los vuelos estos de Avianca que salían tradicionalmente. Ese es un supuesto, por darte un ejemplo. Hubo otros supuestos que quizás ahí nosotros como empresa fuimos los que propiciamos que se diera ese cambio. Y es que el proyecto, tal y como fue licitado, tenía, y de hecho ahí los estudiantes pueden hacer esa investigación también de buscar dónde estaba concebido que se iba a realizar el proyecto en un inicio. Antes estaba concebido de que se iba a realizar más cerca de la carretera que conduce a Yarumela, La Paz, una famosa carretera que le llaman Conejo, que no está en muy buenas condiciones. Entonces, así es como se había estructurado un inicio. Pasó de que, bueno, la empresa en su momento, yo todavía no estaba con la empresa, pero me parece que fue acertada la decisión que hicieron en su momento de dejar abiertas unas cláusulas donde quedaba abierta la posibilidad de que la empresa podía recomendar cambios sustanciales al proyecto siempre y cuando este viniera acompañada de mejoras y todo lo demás. Entonces nosotros propusimos cambiar la ubicación de la terminal del aeropuerto, o sea, la terminal de pasajeros, que es donde la gente aborda los aviones y donde están todos los sistemas principales, cambiar la ubicación de tal forma que pasara a estar en esta carretera pegada a la carretera de Yarumela y la pasamos a donde está ahora mismo, que se está construyendo, que es en la adyacente a la carretera CA5, que conduce a San Pedro Sula. Entonces, esto traía consigo un montón de beneficios, ¿verdad? Por un lado, se iban a tener que eliminar una serie de gastos en temas de expropiaciones y compra de terrenos, porque se iba a tener que construir una carretera que conectaba esta calle de Yarumela para conectar con el aeropuerto. Entonces, eso es algo que nos ahorrábamos en expropiaciones e invertíamos en una terminal más grande. Esto fue algo que nosotros negociamos, o sea, nosotros le dijimos al gobierno, vamos a dejar de gastar porque estamos malgastando en expropiar, porque digamos que gastar en comprar terrenos no estamos invirtiendo inteligentemente los presupuestos limitados que ya tenemos. Porque en vez de comprar terrenos, no invierto este monto en hacer una terminal más grande, con más posiciones para estacionar aviones, que logísticamente sea mejor y que además al moverla de un lado, digamos que la carretera que conduce a La Paz, o sea, no es por menospreciar a la gente de La Paz, pero no es la carretera que tenga el mayor tráfico. Entonces, al movilizar esa terminal de un lado a otro, nosotros nos estamos beneficiando y el mismo gobierno también, el mismo Estado se beneficia, porque quizás las personas que no van directamente a viajar, pero yo me a San Pedro Sula o a Ciguatepec, yo miro la terminal al lado de la C5, entonces yo digo, bueno, voy a parar, voy a ir a la estación de combustible, voy a gastar. Entonces eso al final le generaba más ingresos a la empresa, con el simple hecho de reubicarla. Entonces esta fue otra situación que considero yo de que fue, digamos, que le cambió totalmente la naturaleza al proyecto, porque cambiaron las inversiones, se tuvo que hacer una nueva evaluación de proyecto, donde en ese momento resultaba económicamente mucho mejor para todas las partes, porque el mismo Estado se beneficiaba a través del mismo canon, porque a medida que a nosotros como empresa nos va mejor a nivel de ingresos, el Estado a través de canon recibe también unos beneficios. Entonces era un trato ganar-ganar, pero a nivel del tema legal, que es donde hubo una mayor complicación, ahí es donde se nos complicó un poco, porque en ese momento dijimos, bueno, hagámoslo. Pero como la naturaleza del contrato se ve modificada totalmente, digamos que casi que salía mejor votar ese contrato y volver a hacer uno nuevo. Pero en cambio se hicieron unas nuevas adendas que posteriormente, durante la ejecución del proyecto, se vinieron, digamos, unos temas más confusos, ¿verdad? Que trajo complicaciones y problemas. Entonces, estos proyectos, sobre todo, nosotros tenemos que estar listos, Nelson, para entender de que estos proyectos se están desarrollando en un entorno altamente dinámico, rodeado de coyunturas económicas, logísticas, políticas que se están moviendo y se están cambiando constantemente. Entonces eso demanda y tenemos que estar sabidos y listos como equipo de proyecto de que de un mes para otro podemos tener una situación completamente diferente. Entonces tenemos que estar listos para organizarnos y para saber también respaldar a nuestra empresa, ¿verdad? Y como responsables de que la concesión se mantenga con sus objetivos que se evaluaron en un momento, porque digamos que en un momento al agarrar el proyecto teníamos proyectado una tasa interna de retorno, no recuerdo,
14, 15%. Tenemos que tener eso como perspectiva, ¿verdad? Porque todos los acreedores y las entidades que están involucradas en el financiamiento voltean a ver mucho estos indicadores financieros, capacidad de pago, cobertura de deuda. Entonces, estos indicadores nosotros tenemos que estar cuidándolos bastante de cerca y monitoreándolos en nuestro día a día, porque con una simple circunstancia social que cambie, por citarte algo, el coronavirus ahorita, te cambia completamente tu modelo de negocio. Entonces, partiendo del esquema de división de riesgo en una modalidad APP, nosotros tenemos que saber también cómo negociar con el Estado y decir, hey, esto cambió, miremos cómo mantenemos el equilibrio, porque de nada sirve que yo como empresa privada quiebre, porque simple y sencillamente queda un gran problema ahí, ¿verdad? Entonces, todos queremos ganar, ganar al final. Esa es un poco la conclusión. Muy bien, buenísimo. Nos has hablado de cómo los proyectos terminan siendo también modificados, dado la dinámica normal de la vida, ¿verdad? Ciertas influencias políticas también. En este caso, leí en una nota periodística también que el proyecto se tuvo que suspender a consecuencia del coronavirus en Honduras, pero que se reanudó apenas 2 meses después, el 11 de mayo del 2020, se reanudó nuevamente esto. Entonces, ves ahí como una pérdida de 2 meses aproximadamente, donde los inversionistas pues contabilizaban que se iba a entregar el proyecto en junio de 2021 y ahora está estipulado para entregarse para octubre de 2021. Nos has hablado. Tampoco creo que, perdón que te interrumpa, pero tampoco creo que lo logren. O sea, y lo mismo, el tema del coronavirus vino como, me imagino que hubo una presión bárbara por lo mismo, de que cada mes que un proyecto de esa magnitud está estacionado, es un mes de costos adicionales. Nosotros le llamamos overhead a ese costo implícito por mantener un staff mínimo, seguridad en la obra, porque si no se meten y se roban los paneles y lo que sea, unos gastos de mantenimiento que hay que tener ahí, porque si no las inversiones que ya están se vienen abajo. Entonces todo ese overhead viene sumando y el personal administrativo técnico, que si bien se puede reducir, hay ciertas posiciones que no se pueden eliminar por la misma, para sostener la concesión, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Para terminar, concluyo entonces que este sustento y todos los supuestos para aceptar la ejecución de este proyecto tuvieron que ver desde licencias ambientales, las mismas construcciones colaterales, podríamos llamarle así, como las mejoras, la extensión de carriles en la carretera CA5, todas estas cosas. Y en términos económicos, como nos hablaste, una tasa interna de rendimiento del 15% aproximadamente, que determinaba que sí era rentable llevar a cabo el proyecto, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. La tasa interna de retorno en ese momento pues era una, y la labor era más como administrar esa rentabilidad y todos los otros indicadores para que se mantuvieran estables. Esa es la lucha, esa es la lucha. No es tanto como mantener unos números, sino también estar al tanto de todas las negociaciones que se están llevando a cabo, porque todas esas circunstancias, Nelson, como te había dicho, vienen a cambiar totalmente el desempeño del proyecto. Y te puedo seguir contando numerosas otras ocasiones que nos han venido a modificar, que nos modificaron el tapete y nos sacaron de la zona de confort, pero eso era básicamente. Te puedo concluir en ese sentido que, ya que lo mencionaste, la parte previa de la ejecución del proyecto, o sea, la preparación de condiciones, hacer diseños, el tema del levantamiento de capital, los cierres financieros, etcétera, eso lleva una mayor complejidad que la construcción en sí. Y esto era algo que de hecho yo reflexionaba con uno de los ingenieros que estaban, porque el ingeniero que era el project manager, el encargado de la construcción, él me decía, Eric, yo ya quiero que salgamos de esto. Quizás estábamos en algún aspecto puntual de la negociación y me decía, yo ya quiero que salgamos de esto para
fin empezar a construir y hacer lo nuestro. Y por fin vamos a hacer lo nuestro. Pero la cosa es que este ingeniero se pasó los 3 años que estuvo ahí en temas de cumplimiento de condiciones, porque aun y cuando ya había empezado la construcción, pareciera que siempre estás en una etapa paralela de cumplimiento de condiciones, porque siempre hay cosas que estás modificando, siempre hay cosas que estás negociando, con el tema vaya, por ejemplo, el tema de los retrasos, mencionaste una fecha, obviamente, te cuento que la primera fecha de entrada en operaciones era en 2019. Esto mucha gente ya Eric, se lo olvidó, ¿sí? El proyecto tuvo que haber entrado en operaciones el año pasado. Entonces, todas esas situaciones, porque nosotros comprometimos, cuando hicimos el cierre financiero, habíamos acordado una determinada fecha, o sea, en el 2020, este año, nosotros ya tuvimos que haber empezado a generar ingresos. Por lo tanto, este año ya teníamos que empezar con el repago de capital, de intereses más capital. Un servicio de deuda creo que anda en suma como 8 millones de dólares anuales. Es una letra, es una letra que no es poca cosa. Entonces, si el proyecto todavía no puede generar ingresos tal y como estaban previstos, ¿qué hacemos? Dos alternativas. O negocias una salida para ver de qué forma te pueden compensar, y por eso es que tantas veces el proyecto regresó al Congreso y se dieron todos estos debates y estas situaciones desafortunadas muchas veces porque hubo mucha desinformación. Tenés esa alternativa o queda insolvente la empresa y se para todo. Entonces, como evidentemente nadie quiere que se pare el desarrollo y se pare la inversión y una cosa que ya está muy avanzada, entonces hay que buscarle una salida y muchas de esas salidas pasan por ir y hacer modificaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, solo para cerrar el ejemplo que te puse del ingeniero, entonces después yo le decía, y vale más que mencionabas que ya íbamos a salir pronto de estos temas de cumplimiento de condiciones. Déjame decirte, le decía a Somler, al ingeniero, que yo creo que esto sí va a ser, este proyecto se va a terminar y vamos a seguir negociando y hablando. Cuando me refiero a negociar es hablar de las variables y ver cuestiones. Vamos a seguir negociando y hablando con la gente y esto es de nunca acabar. Y créeme que esa es la labor más compleja. Ya lo demás, ya lo demás es más de un tema de resolver ahí en campo. muy bien. Eric, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado para hablarnos sobre esta experiencia fenomenal de tu estadía ahí profesional en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Palmerola. He escuchado en los últimos años muchos problemas en proyectos de aeropuerto. Me recuerdo en 2018 cuando coincidió una estadía académica mía en México, y el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México también fue un tema problemático, ¿no? Triste, Porque final triste. entonces vemos, y recalco esto porque digo, el tiempo en el que vivimos es realmente dinámico y lleno de incertidumbre, y no podés creer que desde el momento en que formulás y evaluás un proyecto esté escrito en piedra. Eso es falso como billete de 1000 lempiras, ¿verdad? Entonces sí te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado, Eric. Estoy a la orden para cuando lo necesites también. Hombre, te deseo muchos éxitos. Gracias, Nelson. Solo como último puntito del proyecto del aeropuerto en México, eh, incluso al momento de formular un proyecto, se tienen que estar muy pendientes y los abogados también tienen que estar muy pilas en caso de que pase si un gobernante chiflado se le ocurre un día cerrar todo lo que ha hecho y acabar con tu inversión. Puede pasar de todo eso, o sea, las concesiones, sobre todo este tipo, que son a largo plazo, en un project finance, que son a 30 años, vas a tener cuántos gobiernos en 30 años y son periodos de 4. O sea, vas a tener muchos periodos gubernamentales. Unos van a ser tus amigos, otros no tanto. Con unos te vas a ver bien, con otros no. Vas a tener unos chiflados y así. Entonces, lo mejor que puedes hacer es cuidarte mucho en el papel y durante la estructuración y siempre, ¿verdad? Estar atento a que vas a tener que reformular y reformular. Entonces, bueno, básicamente eso, Nelson. Gracias por la oportunidad y seguimos en contacto para cualquier futura colaboración de estos temas y nada, echar para adelante.
otro punto que se nos olvidó comentarle, digamos, es que vos y yo estamos justamente en este momento evaluando un proyecto en el sector InsurTech, ¿verdad? Entonces, pues aparte de la admiración que tengo por vos de parte profesional, pues nos une también en ese sentido que estamos formulando y evaluando proyectos juntos. Así que Sí, enhorabuena, Eric. Seguimos adelante y te agradezco muchísimo el tiempo. así es. Bueno, vamos con todo en estos temas. Claro que sí. Saludos. Excelente. Muchas gracias, Eric. Bueno.